Yo soy un contador de historias que tiene la suerte, la fortuna de poder contar las historias a través de algo que lo apasiona, que son los videojuegos. Y pues pensé que la mejor forma de participar en esta charla era contándoles una de mis historias favoritas. Una historia que me da a entender, o me hizo comprender, por qué los ingleses ya no visten de rojo. Nuestra historia comienza cuando el botón me deje pasar el slide. Ahí está. La historia comienza en la parte del sur de África, a finales del siglo XIX, en la República de Transvaal. Pero lo que yo no les he dicho todavía es que esta es una historia de guerra. O no de guerra, sino más bien como de pelea de tigre contra burro amarrado. Porque nuestros burritos son los colonos holandeses de la República de Transvaal. Digamos que llevaban ya varios años ubicados acá, con muy mala suerte, pésima suerte. Encontraron un yacimiento gigantesco de diamantes y de oro, lo peor que les podía pasar, porque para el Imperio Británico no había nada más sexy que un país lleno de oro, lleno de diamantes, defendido por unos granjeritos con rifles. Entonces, entran los ingleses. ¿Qué sucede? ¿O con qué no contaban los ingleses? Estos granjeritos... Ahí quedó. Estos granjeritos llevaban 20 años cazando. Tenían los mismos rifles que los ingleses, el rifle Martini Henry, pero no lo usaban como los ingleses para combatir, lo usaban para cazar. El tema de cazar es que cuando uno dispara y falla, la presa se va. Entonces, estos tipos estaban muy capacitados para usar esos rifles y acertar en el primer tiro, a diferencia del ejército británico, que digamos tenía muchos soldados y estaban preparados para disparar y disparar y disparar. Eran tan buenos estos Boers, estos colonos holandeses, que cuando estaban despachados hacían competencias para dispararle a un huevo a la distancia de un campo de fútbol, 100 metros más o menos, con un rifle de diseño del siglo XIX. Ahora imagínense coger este huevito, estirarlo, volverlo un mono de 1,80 y ponerle una chaqueta roja, que era el uniforme inglés. Por supuesto, la cosa no le funcionó muy bien a los ingleses. Las cifras dicen más o menos que en los 10 primeros minutos de la batalla, de la primera batalla contra los Boers, por cada 2 Boers que se morían, caían 120 ingleses. Por supuesto, los ingleses tuvieron que salir corriendo de Transvaal, pero volvieron a los 20 años, eso sí, quiero que lo tengamos claro. ¿Por qué no ganaron los ingleses? O sea, ¿realmente qué fue lo que sucedió? Pues aparte obviamente del talento de estos tipos para apuntarle y dispararle al huevo. Si uno se pone a pensar bien, ellos lo que estaban haciendo era innovar. Cogieron una tecnología que era exactamente la misma de los ingleses y la usaron de una forma diferente. Mientras los ingleses la usaban de una forma tradicional, como les habían enseñado, con el orgullo inglés además, ¿no? Vestidos de rojo, divinamente, ellos sabían, por ejemplo, tirarse al piso. Se podían botar al piso y sabían disparar desde una posición del piso, aunque hoy nos parece como normal y vemos en las películas que todos se acuestan y disparan, eso era bastante raro en esa época. Los Boer habían cogido la tecnología y habían creado algo nuevo con la tecnología, una nueva forma de usarla gracias a que cazaban. Esto se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido a través de la historia. Compañías, organizaciones que innovan, personas que innovan y logran sobrevivir y superar las adversidades. Y las que no lo hacen, desaparecen. ¿Quién hace 20 años se hubiera imaginado, por ejemplo, que Blockbuster iba a quebrar? ¿O quién hace 10 años se hubiera imaginado que Borders iba a quebrar? ¿O quién hace 5 años hubiera pensado que MySpace iba a quedar reducida a las cenizas? Creo que ninguno de nosotros se imagina el poder que tiene, me encanta 9gag, el poder que tiene la innovación, tanto para crear como para destruir. Y quiero darles unos ejemplos de instancias en las que la innovación ha ayudado a superar la adversidad. Y quiero pedirles un favor a todos, cuando hablemos de innovación nunca mencionemos ni a Facebook ni a Apple, es demasiado obvio, entonces yo quiero hablarles de una nuestra. Este fue un gran día para el país. La Operación Jaque fue un ejemplo claro de una organización que debe ser rigurosa, que debe ser rígida, en la cual es difícil generar cambios, justamente por su tamaño, por lo que se dedica, y que generando y teniendo una idea absolutamente innovadora, superó una adversidad por completo.
Y la otra, que es uno de los momentos más felices de mi infancia y uno de mis mejores recuerdos, como nosotros, que en este caso éramos como los boers, esos granjeros, advertencia, la táctica que usamos en esa época ya no se funciona, por favor, si hay alguien aquí que tenga que ver con eso. Pero realmente usamos una táctica que era innovadora en ese momento, el toque-toque era innovador. Nos funcionó, paramos a Alemania en esa época que fue el campeón del mundo. Entonces, definitivamente, la innovación es la medicina a la adversidad. Y yo les quiero contar algo personal, y es la adversidad que tengo yo en este momento es para ustedes una oportunidad gigantesca. O sea, mi problema es para ustedes una gran oportunidad. En el tema de los videojuegos está sucediendo algo muy interesante, y lo resume esta grafiquita que les voy a mostrar. Estos son los ingresos que generaba la tienda de Apple en el enero del 2010, es lo azul, los ingresos que generan las aplicaciones por las que uno paga. Las famosas aplicaciones de 0.99 que uno descarga o de 4.99, eso generaban el 61% de los ingresos. El 39% de los ingresos los generaban las aplicaciones gratuitas, que se monetizan por medio de otras acciones adentro de la aplicación, como por ejemplo una economía virtual. Pero lo realmente interesante y lo preocupante es que a los 6 meses, la cantidad de aplicaciones, los ingresos que estaban generando las aplicaciones pagas eran del 35% solamente, y el otro 65% restante de los ingresos que se generaban en la tienda de Apple venía de las aplicaciones gratis. Los juegos se están volviendo gratis. O sea, ustedes van a tener acceso a una cantidad de juegos en los próximos años, porque esta tendencia va a toda, fíjense, solamente transcurrieron 6 meses, a una cantidad gigantesca de contenido nuevo que antes estábamos acostumbrados nosotros a cobrar. Para nosotros eso es un cambio gigantesco, y los que no nos adaptemos, los que no innovemos en la forma de hacer los juegos, en la forma de contar las historias que hay dentro de los juegos, seguramente vamos a desaparecer. Nos va a pasar lo que le pasó a MySpace, lo que le pasó a Blockbuster, lo que le pasó a Borders. Innovar no es un tema hoy en día de comodidad. Los ingleses se demoraron 20 años en cambiar el uniforme. Después de que sabían que esas batallas con los boers las habían perdido porque andaban vestidos de rojo en la mitad de la selva, igual se demoraron, pues, el orgullo inglés, 20 años en cambiarse la pinta. Nosotros no tenemos ya ese lujo. En 6 meses cambió la forma en la que se monetizaban los contenidos en la tienda de Apple. 6 meses, eso es un vuelco completo. Eso para nosotros personalmente implica cambios en el desarrollo, cambios en la forma de hacer los juegos. Hoy en día los cambios ocurren ya. Y entonces hay que identificar muy rápido si nosotros somos granjeros o si tenemos la camisa roja. Si tenemos la camisa roja, tenemos 20 segundos para quitárnosla. Si somos los granjeros, tenemos 20 segundos para disparar. El tiempo es absolutamente precioso. Y como el tiempo es precioso, el mío aquí ya se acabó. Muchas gracias.